¿Me están escuchando? Sí se escucha, profe. Perfecto. Bueno, creo que el silencio dice muchas cosas, así que voy a pasar para dar comienzo a la unidad. Yo la verdad no sé cómo ustedes vienen trabajando con las otras asignaturas, cómo piensan llevar adelante todo lo que va a ser el proceso de evaluación y demás. Eh, Les tengo que ser sincero, al no tener ese feedback que por ahí uno puede llegar a tener en una clase presencial, con esta modalidad obviamente se hace un poco difícil poder tener cierto seguimiento. Yo lo que veo es que como que, no sé, sí veo una participación por parte de ustedes, eso sí, en cada clase que se conectan, que miran las grabaciones, al menos en algunos casos solicitan el permiso para ver las clases grabadas, pero no mucho más. Y no veo preguntas, consultas relacionadas con la parte práctica, con la parte teórica. Con lo cual, de alguna manera eso es un poco complejo a la hora de poder hacer, como les decía recién, cierto seguimiento y cierto análisis de cómo vienen. Eh, me asusta un poco, desde mi lugar de ser el encargado de llevar esta asignatura. Eh, no sé en qué situación están ustedes, si a ustedes también los asusta un poco lo que van a tener por delante. Recuerden que a diferencia del año pasado, ustedes van a tener una instancia en donde van a tener que definir la situación de regularidad en esta materia. No, no sé qué se imaginan que vamos a tener, eh, pero vuelvo a repetir, teniendo solamente guiándome o llevándome por lo que ustedes muestran clase a clase, no veo una buena perspectiva de eso. Quizás me equivoque, ojalá, ¿no? Ojalá que me equivoque y que todos finalmente puedan tener éxitos o salir bien en esa instancia que vamos a tener más adelante, esa especie de instancia integradora. Pero ya estamos entrando en una recta final. De hecho, esta unidad que vamos a ver de estadística inferencial y la que vamos a ver más adelante, relacionadas con las técnicas de estadística inferencial, de alguna manera los van a poner un poco en situación de cómo están con esta asignatura. Eh, Así que yo, de mi parte, les aconsejo que traten en lo posible de hacer los ejercicios, de ver la parte teórica. Tengan en cuenta que yo la parte teórica la estoy resumiendo casi a la mitad de lo que deberíamos ver en profundidad, porque obviamente si no, se hace difícil tener 3 horas de teoría, con lo cual trato de reducirlo bastante. Ustedes, aparte de lo que vemos clase a clase, deberían por ahí seguir algún libro, algún material que complemente un poco todo eso. Pero bueno, nada, vuelvo a repetir, les tengo que ser sincero, ojalá me esté equivocando, pero eh, el año pasado fue algo similar, con la única diferencia de que no tenían esta instancia integradora que van a tener este año. Entonces, de alguna manera es como que corren un poquito con cierta desventaja desde ese lugar. Pero nada, es una simple impresión o algo que me estoy llevando clase a clase. ¿Sí? A ver, a lo que me refiero es, si por ahí ustedes piensan de que, bueno,
estando presentes en las clases va a alcanzar y va a ser suficiente para poder aprobar la materia? Creo que no. Creo que no, porque no es esa la experiencia que se viene dando desde el año pasado. Y no lo digo solamente para esta carrera, lo digo también para lo que me pasa y veo en otras carreras también. ¿Sí? Todos sabemos que esta modalidad no es nada sencillo para quienes no estamos acostumbrados. Quizás uno peca de pensar de que, bueno, es un poquito, va a ser un poco más fácil, y les aseguro, por tener la experiencia de haber cursado una carrera con esta modalidad, que no es así. Pero bueno, nada, después serán ustedes los que sacarán sus propias conclusiones y se verán o beneficiados o de alguna manera perjudicados por esta, por esta modalidad, ¿no? Nada, simplemente eso. Bueno, arranquemos entonces. Bueno, como les decía, en la unidad ya número 8, ustedes se van a encontrar con la parte de estadística inferencial. Recording in progress. En la cual la idea es que una vez que terminemos estas próximas 2 unidades que tienen por delante, la unidad número 8 y la unidad número 9, de alguna manera puedan complementar todo lo que abarca la estadística. Tanto la parte de la estadística descriptiva, que fue lo que vimos en la unidad número 7, pasando por las unidades de teoría de probabilidad, las distribuciones de probabilidad que ya vimos en las primeras unidades, y lo que vamos a ver a partir de esta unidad, que es la parte de la estadística inferencial. Vamos a ver cómo la estadística utiliza las herramientas que tiene la probabilidad y las distintas distribuciones de probabilidad, algunas de las que ya vimos y otras de las que vamos a ver, para poder hacer esto que se conoce con el nombre de estadística inferencial o inferencia estadística, que ahora vamos a ver un poco cuál es la definición y en qué se diferencia de la estadística descriptiva. Entonces es como que de alguna manera vamos a cerrar y complementar un poco lo que hay en esta asignatura. Aprovecho para decirles que quienes tuvieron por ahí la particularidad de haber cursado probabilidad estadística previo al 2020, con el anterior programa era bastante difícil poder llegar a esta unidad. O sea, generalmente nosotros con el anterior programa empezábamos a ver estadística descriptiva, y después de estadística descriptiva pasábamos a toda la parte de probabilidad, variable aleatoria, distribuciones de probabilidad, y generalmente llegábamos a la parte de distribución normal. Y generalmente con eso terminábamos de barrer un poco los contenidos que teníamos en el programa. Con este nuevo programa que ustedes tienen, o con el nuevo programa que está a partir del 2020, el enfoque es un poco distinto porque, como ya ustedes saben, nosotros arrancamos la asignatura viendo la unidad de teoría de probabilidad, y después de ver esa unidad de teoría de probabilidad, pasamos a la parte de variable aleatoria, distribuciones de probabilidad, y ustedes se encuentran al inicio del segundo cuatrimestre con la parte de estadística descriptiva. Y después aparece, como les decía, esta unidad que es la unidad de estadística inferencial, y la que sigue, que son las técnicas que hay dentro de la estadística inferencial. Entonces, de alguna manera, a ustedes eso los va a favorecer, porque
deberían estar viendo o deberían estar entendiendo un poco para qué sirve y cómo se utiliza la estadística. Y no quedarse con lo que veíamos antes, en años anteriores, que quizás era simplemente ver la parte de estadística descriptiva, ver un poco las definiciones de probabilidad, calcular algunas probabilidades a partir de distribuciones, y nos quedábamos ahí, nos quedábamos estancados con que, bueno, hasta acá llegábamos y no podíamos avanzar a la parte de lo que es la estadística inferencial. Entonces, eso es como que es un punto a favor para ustedes, porque, vuelvo a repetir, de alguna manera como que esto va a complementar ir relacionando un poco las para que se pueda ver la diferencia que hay entre lo que vemos en el nuevo programa y lo que veíamos lo que veíamos antes con el anterior programa. Bueno, en esta unidad de estadística inferencial, la idea es centrar un poco en qué es y qué lo diferencia la estadística inferencial de la estadística descriptiva, porque son dos conceptos muy distintos. Y después de eso vamos a entrar en la parte de lo que son los estimadores, para que después ustedes puedan entender bien o puedan tener un concepto bien definido de lo que hace la estadística inferencial a partir de hacer cierto tipo de estimación, ¿sí? O sea, la estadística inferencial se basa en estimaciones. Por eso la idea de esta unidad va a ser hacer mucho hincapié en lo que es, o lo que entendemos por estimador, ¿sí? Vamos a retomar los conceptos de población y de muestra, si bien esto sí lo vimos en la unidad de estadística descriptiva. Vamos a volverlo a retomar, porque van a ver que vamos a estar trabajando y mucho con estos dos conceptos de población y de muestra. Bueno, como les decía antes, ver la diferencia entre la estadística diferencial no las van a poder entender, más allá de que puedan aplicar alguna fórmula y puedan llegar a algún resultado. Que eso, de alguna manera, no me permite tener definido la diferencia que hay entre lo que es un parámetro y un estimador. Nos vamos a meter en conceptos muy teóricos, muy matemáticos. Calculo que por ese lado a ustedes eso no los va a perjudicar, a diferencia por ahí de otras carreras donde no tienen mucha base, mucho fundamento matemático, pero esta unidad tiene mucha teoría. De hecho, yo ahora voy a tratar en algún momento de marcarles, de indicarles qué va a ser necesario que ustedes puedan complementar de lo que veamos en cada de estas unidades. Y bueno, eso va a ser un poco el fundamento de lo que es la distribución del muestreo, de lo que vamos a ver en estadística inferencial. Otro de los conceptos teóricos importantes, aparte del de distribución en el muestreo, es un famoso teorema que hay en la estadística, que creo que es el teorema más importante que hay en la estadística, que es el teorema del límite central. ¿Sí? Yo les aconsejo que traten de, por lo menos, buscar algún video que les pueda explicar, no tanto en lo que puedan llegar a leer o lo que puedan llegar a encontrar como material teórico, sino más que puedan darle alguna visualización a ese teorema. Hay muchísimos videos en donde se explica un poco la idea de lo que es el teorema del límite central,
porque quizás yo igual hoy lo voy a tratar de explicar un poco. Quizás alguno piense de que, bueno, que les va a quedar en claro lo que hay detrás o qué es lo que contiene el teorema del límite central, pero yo les aseguro que cada vez que uno se encuentre con algo relacionado a estadística inferencial, en donde intervenga el teorema del límite central, es como que siempre me aparecen dudas, ¿sí? Incluso hasta el día de hoy a mí me siguen apareciendo esas dudas con respecto de lo que hay detrás del teorema del límite central. Parece, y de hecho lo vamos a ver hoy, que es algo sencillo y fácil de entender y de asimilar, pero, vuelvo a repetir, no es tan así. Por eso yo lo que les aconsejo es que busquen algún video en donde se les pueda mostrar alguna explicación más visual. Incluso hay muchos videos en donde utilizan técnicas de simulación para poder explicar lo que es el teorema del límite central, y creo que eso de alguna manera va a ayudar un poco a entender, ¿sí? Pero no es tan sencillo como parece. Una vez que tengamos bien en claro lo que es la distribución en el muestreo y lo que es el teorema del límite central, ya nos vamos a meter de lleno en lo que son las distribuciones de los estimadores. No me quiero adelantar, nosotros vamos a estar trabajando con dos estimadores, que son la media muestral y la proporción muestral también, y vamos a ver que, por ejemplo, para el caso de la media muestral, vamos a tener dos tipos de distribuciones que van a estar definiendo a ese estimador. Y ahí también van a empezar a aparecer enormes dudas. Y bueno, y después, obviamente, vamos a tratar de ver algún ejemplo que pueda aclarar un poco todo esto, pero como pueden ver, es completamente muy teórica todo lo que vamos a ver en esta unidad. Bien, bueno, antes de empezar, o sea, acá más o menos yo les fui haciendo un poco, hola, buenas tardes, Lucía, un poco el resumen de lo que veríamos en esta clase del día de hoy, ¿sí? O sea, traté también de no hacer una clase tan densa, tan extensa, por eso también fue que recurrí a esta plataforma de Zoom, porque bueno, esto que nos vamos a tener que estar reconectando, calculo yo, no sé, porque a veces nos permite hacer como cierto recorrido continuo sin la necesidad de reconectarnos. Así que nada, ojalá porque eso me ayudaría mucho. Pero un poco lo que les comentaba recién, que tuve que acotarla a esta unidad para que no sea tan pesada y no les queme tanto la cabeza. Hola Daira también, que veo que estaban saludando a través del chat. Bueno, arranquemos entonces. ¿Qué se les viene a la mente cuando hablamos de estimación estadística, más allá de que en lo teórico y en lo conceptual yo todavía no les di ninguna explicación ni nada, pero ¿a qué se les viene a la mente la palabra estimación y la palabra estadística? Sobre todo, bueno, les doy una pista por ahí en estas últimas semanas. Hola, profe, ¿Qué lo buenas tardes. pueden? Hola, buenas tardes. Yo por estimación, a veces uso mucho esta palabra. Bien. Me parece que es como tener una idea de algo, una suposición o una idea cercana de saber algo. Perfecto, sí.
no está mal, ¿sí? O sea, cuando uno hace una estimación está tratando de, como vos decís, uno no conoce o de algo que uno quisiera saber que puede llegar a ocurrir, ¿no? No sé si esto que yo le estoy diciendo, dado a lo que vos acabas de comentar. Sí, sí, profe, sí, es así. Bien, y a dónde lo podemos llevar a un contexto más real, por así decirlo? Eh, a eso me refería recién con algo que pudo o que puede haber estado sucediendo en estas últimas semanas. Esto de estimación, de estadística y todo lo que hay detrás. ¿Usted habla por el tema de la votación? Sí, no tanto por lo de la votación, sino por los resultados, ¿no? que se dieron. La verdad que si yo lo hubiera pensado a principio de años que justamente esta clase o esta unidad la íbamos a estar teniendo al día posterior de estas elecciones en las PASO, la verdad que no hubiera quedado justo en ese momento, porque la verdad que uno cuando planifica o piensa algo, a veces suceden cosas que no se dan, pero bueno, quedó justo que esta unidad la estamos teniendo el día posterior a estas elecciones. Sí, un poco me refería a eso, no tanto, por eso digo, a la votación, sino a los resultados, ¿no? Cuando en las últimas semanas se venía hablando de las elecciones, de los resultados, bueno, de cómo se iba a estar dando todo lo que finalmente se dio, nos encontrábamos con opiniones, ¿no? Ahí empiezan a aparecer muchos que saben de estadística y que obviamente dan su opinión, y muchos que hablan sin tener conocimiento de estadística, pero bueno, tienen la oportunidad de hacerlo. Y bueno, daban sus opiniones, los posibles resultados que se iban a dar, del análisis político y demás. Y nos encontrábamos con, por ejemplo, esta encuesta que llevó adelante la consultora CELAC, que apareció a fines de agosto, o sea, a pocos días de las elecciones, que de alguna manera, no sé si ustedes tienen por ahí cierto interés por todo esto que está pasando. La verdad que a mí me interesa un poco por lo que hay de estadística, ¿no? Por todo el análisis estadístico que hay detrás de esto. Y yo le presto mucha atención a las opiniones, a los comentarios que se dan, sobre todo a este tipo de encuestas, porque justamente cuando uno quiere decir, bueno, a ver, ¿qué es hacer estadística? Bueno, por ejemplo, lo que hacen las consultoras, en donde dan los posibles resultados que se puedan llegar a dar en una elección, y ver después, obviamente, de haber concurrido esas elecciones, ver si esos resultados de alguna manera estaban cerca de lo que después finalmente sucedió o no. Por eso decía que en las últimas semanas se venía hablando y mucho, en la mayoría de los medios, de esos 5 puntos de diferencia que tenía el oficialismo frente a la oposición. ¿Sí? O sea, si uno miraba cualquier programa, cualquier noticiero o cualquier programa de análisis político, daban estos resultados, o que más o menos iban a estar en ese rango, ¿no? 5 puntos de diferencia a favor del oficialismo. De hecho, vuelvo a repetir, esta encuesta se publicó en uno de los medios más importantes que hay en nuestro país, no los voy a nombrar simplemente por una cuestión de respeto, y de alguna manera describía o hacía
la descripción de lo que podría estar pasando en las elecciones que... inverso. De hecho, también, pero ya a pocos días de las elecciones del día de ayer, apareció otra encuesta de una consultora también importante. Importante digo porque no sé a qué consultora atribuirle la categoría de que no es importante o que sí es importante, pero bueno, por lo menos se toman el trabajo de llevar adelante este tipo de análisis. Y esta otra consultora también publicó sus resultados, que también se dieron en algunos medios importantes, lo cual mostraba algo distinto a lo que mostró esta anterior consultora. Tengan en cuenta que lo que tienen en su parte izquierda de la pantalla, la encuesta de la CELAC fue a fines de agosto. Estos resultados de esta otra consultora, que creo que era Jacobane, se dio en los primeros días de septiembre, pero uno puede analizar y puede comparar lo que pasó el día de ayer con lo que estarían mostrando estas dos encuestas. Obviamente que la que tenemos en la parte derecha es la que más se asemeja a los resultados finales, ¿no? Y acá uno, bueno, yo no voy a entrar en lo que es el análisis político, porque obviamente no es el fin de esta asignatura, y tampoco voy a esperar aparecer en ningún medio como apareció lamentablemente esta docente que apareció hace pocas semanas. Pero obviamente que acá obviamente juega y mucho el tema de la cercanía al día del voto, ¿no? Obviamente que uno puede cuestionar cómo o de qué forma hizo la encuesta esta consultora que obtuvo estos resultados, y cómo esta otra consultora obtuvo resultados totalmente distintos y más parecidos a los que finalmente se dieron. Bueno, obviamente porque la cercanía con el día de la votación, eso termina de influir. Quizás acá mucha gente decía, bueno, sí, yo voy a votar a tal espacio político, y quizás con el correr de los días, por cuestiones relacionadas a los medios o a lo que sea, quizás hayan ido cambiando su posición, pero bueno, obviamente que eso es algo que se da y mucho también, ¿no? De que quizás aquellas encuestas que se adelantan a las fechas de las elecciones, a veces no terminan de dar los resultados que después finalmente se dan. Y quizás aquellas consultoras que esperan a último momento son las que terminan de alguna manera de dar resultados más parecidos a los que finalmente se dan. Obviamente que eso, un espacio político lo que va a estar esperando es que se le anticipen y le puedan mostrar resultados que se podrían llegar a dar, ¿no? Pero bueno, me parecía importante poder ver esta comparación y este análisis, porque justamente acá lo que se estaba haciendo es esto que yo les decía recién, se estaba haciendo una estimación, como decía recién la compañera, de algo que no se sabía o que de alguna manera uno no conocía, porque uno obviamente previo a las elecciones no sabe cuáles son los resultados. Uno puede llegar a suponer y puede llegar a creer, bueno, por diferentes cuestiones y motivos, cuál podría llegar a ser el resultado final. Pero justamente esto que les estoy mostrando acá es una forma de hacer estimación estadística, o de hacer cierto tipo de estimación, que justamente es estimar los posibles resultados que se podrían dar
en próximas elecciones. Y para eso es como que nosotros vamos a empezar a ver de qué forma uno puede llevar adelante una estimación estadística. Tengan en cuenta que esto que les estoy mostrando acá es quizás lo relacionado a lo que se conoce en el mundo de la estadística como estadística electoral, ¿no? Donde obviamente se hace todo un proceso estadístico para poder llegar a tener ese tipo de estimación. Pero no es la única estimación que se da en la estadística, por eso nosotros vamos a ir viendo un poco la parte teórica y después ver algún ejemplo similar al que veíamos recién con el tema de las elecciones, pero llevándolo quizás a otro contexto. Entonces, para eso hay que tener bien en claro muchos conceptos que hay detrás de la estadística inferencial, como son el concepto de población y muestra, que son dos definiciones que nosotros ya vimos en la unidad de estadística descriptiva, en la cual habíamos definido que una población o el universo poblacional se refiere al conjunto de todas las unidades de interés. ¿Sí? Es decir, normalmente esa población o ese universo es demasiado grande para poder abarcar a toda esa población, y el ejemplo más particular que uno puede tener de lo que sería un estudio poblacional es el famoso censo nacional de población y de hogar. Tengan en cuenta que estos resultados o este análisis que podemos ver de las encuestas electorales, yo no sé si alguno de ustedes llegó a participar de alguna de estas, de estas no, pero si llegaron a participar de alguna encuesta que se pudo haber realizado, pero de alguna manera lo que me describe esto, de que a veces analizar a toda la población es bastante difícil, es justamente porque si bien acá me está dando los posibles resultados que se van a dar a nivel poblacional, se hacen a partir de análisis muestrales, o sea, no se analiza a toda la población, ya sabe cuál va a ser el resultado, más allá de que uno pueda llegar a cambiar el voto, ¿no? Pero eso es importante tener en cuenta cuál sería un estudio, un análisis poblacional de lo que sería un análisis muestral. Y el concepto de muestra también es otro concepto que ya vimos. Una muestra se refiere a un subconjunto de esa población si nosotros tenemos definido una población, a veces por cuestiones de tiempo y de costo, es difícil analizar a todas esas unidades de la población, entonces lo que se hace es tomar una simple muestra y a partir de esa muestra poder hacer cierta medición y de alguna manera poder inferir lo que pueda estar ocurriendo a nivel poblacional, que es justamente lo que hacen las encuestas electorales. ¿Sí? O sea, las encuestas electorales no es que llaman o analizan a cada uno de los votantes que hay, sino que seleccionan le van a estar dando su voto, entonces después lo que hacen las encuestas es decir, bueno, mira, yo supongo que lo que va a estar ocurriendo en las próximas elecciones van a ser estos resultados, según acá la encuesta que llevó adelante la consultora de Jacobone. Entonces, de alguna manera, eso es lo que hace la estadística inferencial, que vamos a ver más adelante, ¿no? O sea, nosotros no vamos a ver todas las unidades poblacionales
como sí lo hace la estadística descriptiva, sino que lo vamos a hacer a partir de un subconjunto de unidades de esa población. Entonces, ¿qué es la estadística inferencial? La podemos definir como el conjunto de las técnicas estadísticas que, a partir de una determinada situación, nos permiten poder llevar adelante estimaciones, hacer pronósticos, hacer proyecciones, con el fin de sacar conclusiones que de alguna manera nos permitan una mejor toma en las decisiones. ¿Sí? Acá, esta definición de inferencia estadística la podemos relacionar nuevamente con esto que veíamos recién de las encuestas electorales, donde justamente lo que hace es hacer una estimación de algo que va a estar ocurriendo o algo que se podría llegar a estar dando más adelante, y que obviamente esa encuesta le debería permitir a un determinado espacio político, incluso no solamente a espacios políticos, porque eso también le puede llegar a permitir a entidades empresariales, por ejemplo, para decir, bueno, a ver, qué es lo que está pensando la gente que va a qué candidato o a qué espacio político va a estar votando la gente en las próximas elecciones, para más o menos tener bien en claro hacia dónde puede ir el rumbo económico y social del país. Entonces, no solamente uno lo tenga que ver analizándolo desde el lado netamente político de los espacios políticos, ¿no? Sino que también hay distintos actores a los cuales les importa y mucho la opinión de la gente. Entonces, a partir de esas estimaciones, la idea es, bueno, sabiendo lo que se podría llegar a dar, qué conclusiones puede llegar a tomar para poder tener que tomar cierto tipo de decisiones, ¿no? Como por ejemplo, no sé, bueno, si analizamos el sector del campo, quizás piensen de que si los votantes votan en contra del oficialismo, quizás el precio del dólar aumente, o cosas por el estilo, ¿no? Entonces, pueden llegar a prever qué es lo que puede llegar a estar ocurriendo en el futuro. Por eso es que uno no solamente tenga que atribuir lo relacionado a las encuestas electorales a lo que serían los espacios políticos. Entonces, de alguna manera, la estadística inferencial involucra lo que son las estimaciones, que nosotros vamos a ver en la unidad siguiente, un tipo de estimación conocida como intervalos de confianza, y después otro tipo de las técnicas que se ven en la estadística inferencial es lo que se conocen como pruebas o test de hipótesis, que ambas técnicas, tanto los intervalos de confianza como los test de hipótesis, van a ver cómo interviene lo que vimos en la parte de probabilidad, porque obviamente esas estimaciones que se van a estar dando son en base a valores donde interviene la probabilidad, o sea, en términos de probabilidad. Y después los propósitos que tiene la estadística inferencial es, de alguna manera, la de poder tomar cierto tipo de decisiones a partir de las características o las condiciones que se puedan dar a nivel poblacional, ¿sí? Es decir, de alguna manera la estadística inferencial se interesa también por lo que ocurre a nivel poblacional, pero a diferencia de la estadística descriptiva, que de alguna manera barre toda la población, la estadística inferencial analiza simplemente una parte de esa población. Entonces, ¿qué diferencia podemos encontrar en la estadística descriptiva y la estadística inferencial? Bueno, acá lo pueden ver en este cuadro, en donde de alguna manera detalla un poco cuáles son las características más importantes o cuáles son las diferencias más importantes que
que se pueden tener entre la estadística inferencial y la descriptiva. Como veíamos antes, la estadística descriptiva barre o de alguna manera se involucra en conocer o describir las características que hay a nivel poblacional, y la estadística inferencial lo hace a partir de una muestra, y que a partir de esa muestra poder generalizar lo que ocurre a nivel poblacional. Bueno, ya vimos de qué forma la estadística descriptiva hace todo su proceso estadístico de organizar, analizar y presentar los datos, ya sea a través de gráficos, a través de tablas, que de alguna manera permita poder describir lo que ocurre en esos datos, y que la forma en la cual hace toda esa descripción es trabajando con medidas, como ya vimos, de tendencia central, como la media aritmética, la mediana, el modo, o esas medidas de dispersión o de variabilidad, como son el rango, el desvío estándar y la varianza. Lo que vamos a ver que en la estadística inferencial, esa forma de llevar adelante el análisis inferencial va a ser a través de, como ya lo comenté recién, de test de hipótesis y de intervalos de confianza, y que de alguna manera lo que va a querer hacer es justamente poder comparar, probar y poder predecir futuros resultados. Es decir, no sé si la palabra correcta es que la estadística descriptiva es algo estático. ¿Por qué? Porque de alguna manera la información está y uno puede describir lo que está ocurriendo en ese momento en esos datos. Por eso, vuelvo a repetir, no sé si la palabra justa es que es algo estático lo que hace la estadística descriptiva, pero lo pueden ver de esa manera, ¿no? O sea, yo tengo un conjunto de datos, y ese conjunto de datos yo voy a sacar algo de información. La estadística inferencial no es estática, porque justamente lo que hace es ver o poder predecir lo que va a ocurrir a futuro, ¿sí? Y de esa manera es como que uno puede ver la diferencia que hay entre la estadística inferencial y la descriptiva. Vuelvo a repetir, como nosotros vamos a estar analizando ahora la estadística inferencial, nosotros no vamos a analizar a toda la población, sino que lo que vamos a estar estudiando son muestras, o sea, subconjuntos de esa población, y para eso se aplican distintas técnicas o distintos métodos, que son los que se conocen como las técnicas o los métodos de muestreo. Cuando nosotros elegimos individuos de una población de estudio para formar, o sea, para tomar muestras de esa población, nos vamos a encontrar con distintas técnicas de muestreo, como son los muestreos o las técnicas probabilísticas. Obviamente, como su nombre lo indica, ahí interviene el concepto de probabilidad, es decir, nosotros de alguna manera tenemos que conocer la probabilidad de que un individuo o que una unidad de interés pueda ser seleccionada para esa muestra. O sea, ahora yo les voy a dar un ejemplo para que puedan ver lo que quiere decir esta definición de por qué yo necesito conocer la probabilidad de que un individuo, que una unidad pueda llegar a ser seleccionada. Obviamente que en las muestras probabilísticas es donde se utiliza tanto estadística como matemática para llevar adelante ese tipo de técnicas. Y después aparecen las técnicas o los muestreos no probabilísticos, donde yo no tengo ningún conocimiento de cuál es la probabilidad de que un individuo, que una unidad pueda llegar a ser seleccionada. Este tipo de muestreos son muestreos que de alguna manera esconden cierto tipo de sesgos, porque obviamente va a depender pura y exclusivamente de esas unidades que uno pueda estar seleccionando. Y otra desventaja que tienen los muestreos no probabilísticos es que yo no puedo extrapolar esos resultados a
al resto de la población. ¿Sí? Es decir, de alguna manera lo que analizo en esos muestreos probabilísticos, yo no lo puedo inferir a que eso se pueda llegar a estar dando a nivel poblacional. Entonces, si yo ahora les pregunto a ustedes, las encuestas electorales, ¿ustedes creen que son probabilísticas o que son no probabilísticas? ¿Se entiende la pregunta? ¿Podría repetirla, profe? Sí, lo que pregunté es en base a estas dos técnicas de muestreos que tenemos, las probabilísticas y las no probabilísticas. ¿Ustedes creen que las encuestas electorales son probabilísticas, son no probabilísticas o que se pueden dar ambas? Ambas se pueden dar, depende a quién se le haga la encuesta. A ver, un poquito a ver si, Para mí si lo son podés. probabilísticas. Bueno, ahora voy con vos. A ver, el compañero que recién dijo que se pueden dar ambas. Porque Dame un dame un ejemplo. depende dónde, puede ser, depende de dónde se haga la encuesta, qué partido la puede llegar a pasar a hacer, porque acá en mi barrio han pasado a ser de gente del oficialismo ahora. Depende a qué persona se le haga la encuesta, si a un adolescente, a una persona mayor, a una persona de la tercera edad, todo varía. Puede que se le haga a una persona que sea participe de un partido político, así que se puede dar ambas. En ese sentido, yo estoy de acuerdo con vos, ¿sí? Quizás nos estamos yendo un poquito de lo que es la definición, y a ver si vos me podrías dar un ejemplo de una encuesta electoral que no sea probabilística, o sea, que se encuentre en esta categoría. ¿Qué se tendría que dar en ese caso para que esa encuesta justamente sea no probabilística? Y a ver si de alguna manera se va entendiendo a qué apunta lo de técnicas probabilísticas y no probabilísticas. No podría ser alguien como que no esté interesado en la política. Sé que todos son. De Sí, alguna pero manera estamos en la política. no viene tanto por ahí, ojo, no viene tanto por ahí. Vos igual diste un ejemplo de un caso donde tendríamos un muestreo no probabilístico. Vos recién diste un caso, pero quiero que me digas, que vos te des cuenta por qué esa encuesta o ese tipo de muestreo sería no probabilístico. No viene tanto por ahí por lo de si la persona está interesada en política o no, si participa o no. No viene tanto por ahí. No sabría no estaría Bien. entendiendo cómo distinguirlo. Bueno, justamente a eso apuntaba para que les quede bien en claro cuál es la diferencia entre algo que tenga que ser probabilístico y algo que sería no probabilístico. Yo les voy a dar un ejemplo de algo que me pasó justamente cuando estaba estudiando la carrera de estadística. Me acuerdo que una vez iba a la universidad, obviamente en esa época iba en transporte público y tenía que pasar por una plaza y lo que me pasó es que, bueno, no sé si a ustedes les habrá pasado en algún momento que aparecen estos encuestadores o estas personas que trabajan haciendo así análisis de mercado y todo eso, que siempre aparecen con una carpetita o con un cuaderno donde van anotando según las preguntas que a uno le vayan haciendo.
Entonces, me pasó eso, que justamente iba caminando y bueno, me encontré con una persona que estaba trabajando de esto y me dijo, mira, te puedo molestar 5 minutos para hacerte una encuesta. Y bueno, accedí porque obviamente me imagino que debe ser feo para alguien que está trabajando de esa manera, tener como se dan en ese tipo de casos esos rechazos. Entonces, ese sería un caso de un muestreo no probabilístico. ¿Por qué? Porque esa persona que estaba haciendo la encuesta, primeramente que no me tenía identificado a mí. Me eligió de alguna manera al azar, porque justamente yo en ese momento pasaba por ese lugar donde estaba esta persona, y así como me eligió a mí, me podría haber elegido a otras personas. Entonces, ese sería un caso de un muestreo no probabilístico que retomando un poco el ejemplo que comentabas vos recién, decías, bueno, en mi barrio venían muchos, o no sé si fue la palabra muchos, pero que hacían encuestas, iban a las casas o le preguntaban a la gente o a quién iba a votar o a quién no, o ese tipo de casos, ¿no? Y esos serían muestreos no probabilísticos, porque se estaría repitiendo el mismo ejemplo que yo les estaba dando recién. O sea, la persona que estaba haciendo esa encuesta no tenía identificado a esa unidad o a ese individuo, sino que iba y, no sé, si por gusto o por interés le preguntaba a uno y no a otro. O quizás le preguntaba a todos, ¿no? Pero bueno, en muchos casos a veces es como que se da esa situación de a esta persona le pregunto, pero a esta no, porque, no sé, por apariencia o por el motivo que sea, no me va a responder. Entonces, prefiero preguntarle a esta persona que a la otra. Entonces, ese sería un ejemplo de un muestreo no probabilístico. Independientemente si esa persona, como vos decías, está interesada en la política o no, si es militante o no, si es mayor de edad o no. Ahí lo que importa en un muestreo probabilístico es que yo no conozco a esa unidad o a ese individuo al cual voy a encuestar o al cual voy a preguntar. Y en esos casos, ese análisis va a quedar simplemente para esas unidades que se han analizado o que se han consultado. O sea, por eso dice que no se pueden extrapolar los resultados. Yo no puedo pararme en una plaza a preguntar a la gente a ver a quién va a votar, a quién no, y después decir, bueno, mira, según lo que yo obtuve acá como resultados, el 60% de la población va a votar a tal espacio político. Yo no puedo hacer eso, porque esos resultados que obtuve simplemente van a quedar definidos para esas unidades que yo llegué o que la persona que llevó adelante la encuesta pudo hacer. La diferencia que hay en el muestreo probabilístico es que las unidades tienen que estar bien definidas, es decir, que la persona, la consultora o el organismo que lleve adelante ese análisis ya tiene que tener definido a quién va a ir a hacer la encuesta. Por eso, no sé si han tenido ustedes la situación de que por ahí los llamaron por teléfono o les mandaron algún mensaje, ¿sí? Porque ahora con todo esto de la tecnología se van de alguna manera mutando un poco las formas en cómo trabajan las consultoras, pero si a ustedes los llamaron por teléfono, les mandaron algún mensaje o algo, es porque la información de ustedes en algún lado está, o la información de ustedes, y incluso la mía, la de todos, en algún lado está. Entonces, ahí sí sería un muestreo probabilístico porque se supone que si nos llaman por teléfono o si nos mandan algún mensaje, es porque nuestros datos están. ¿Sí? Y ese sí sería un muestreo probabilístico y ese sí sería algo que después se puede llegar a extrapolar al resto de la población, porque se supone que ahí el individuo está seleccionado y tiene que tener una cierta probabilidad de haber sido seleccionado. ¿Sí? No sé si se entiende la diferencia y un poco lo que estábamos hablando.
O Sí, sea, profe, el se entiende. primero es Sí. donde quedan datos registrados y en el segundo es cuando se agarra al azar y no queda dato de la otra persona Sí, registrada, una cosa así. sí, una cosa así, a ver, lo del dato yo un poco lo relacionaba con esto de que para que un individuo tenga que estar identificado, un individuo, me refiero a cuando estamos hablando de, de las encuestas electorales, pero incluso podría haber sido alguna unidad que no sea necesariamente una persona. Nosotros ya vimos que en una población la unidad que compone esa población no necesariamente tenga que ser una persona, ¿no? Lo que sí es que ese individuo, esa unidad observacional, tiene que estar identificada. El dato tiene que estar, ¿sí? O sea, la información de esa unidad o de ese individuo tiene que estar disponible. ¿Para qué? Para decir, bueno, mira, yo en la provincia de, bueno, no sé, hagámoslo más acotado. En el partido de La Matanza tengo, la verdad que no sé ahora cuál es el número de personas que hay en La Matanza, pero supongamos que hay 1 millón de personas. Bueno, yo tendría que tener la información de ese 1 millón de personas y decir, bueno, de este 1 millón de personas yo voy a seleccionar a esta, a esta, a esta y a esta, ya sea por número de documento, ya sea por número de teléfono, ya sea por la forma que yo pueda identificar a ese individuo de esa unidad. Entonces, en ese caso, ahí sí sería un muestreo probabilístico, porque esa unidad está siendo seleccionada por algo. Y como vos bien lo decías recién, en el muestreo no probabilístico es como que interviene el azar. O sea, se le pregunta a alguien porque o pasó por ese lado, o porque, o sea, si te llaman por teléfono, no probabilístico no va a ser, porque difícilmente alguien justo pueda llamar a un número y que justo te llamen a vos. O sea, esa información en algún lado Claro, pero está. también Entonces, está el ejemplo, ¿qué vendría a ser este ejemplo? Cuando una línea sí, telefónica te llama para insistirte que te cambie de línea, eso te agarra el teléfono al azar, porque no, vos no le estás dando el no, teléfono a la otra persona para que te llame. ¿Qué vendría a no, ser? no, no, Yo opino, vos no le estás, Yo creo igual que vos existe no, como una base de datos, donde están todos los exacto, teléfonos, exacto. las compañías. Lamentablemente te voy a decir que por más que vos no le des la información, o sea, por más que vos no des tus datos en algún lado están. Y justamente lo que hacen las empresas es vender la información. Yo les aconsejo, si no vieron, hace unos años apareció un documental, esperen que me estoy acordando el nombre, ahí se los paso por el chat. Creo que era así el nombre del documental, el dilema de las ¿Facebook redes no tuvo sociales. problemas de ese tema también por vender datos? ¿Quién? ¿O lo incriminaban a Facebook por vender datos? Exactamente. Bueno, si se ve en este documental, que ya tiene unos años, el dilema de las redes sociales, creo que era la traducción en castellano, justamente ahí se comenta esto que vos comentabas de lo que pasó con Facebook. Sí, creo que estaba disponible en Netflix en su momento, ¿no? Ahora capaz que uno puede acceder eh, por, por fuera de la plataforma de Netflix. Pero en ese documental, gente que trabajó en Facebook y en otras empresas importantes de tecnología como Google y Microsoft y otras más, comentan lo que hay detrás de todo esto. Y justamente comentan esto cómo las empresas venden la información, porque la información es importante. Imagínate que una consultora quiera llevar adelante una encuesta electoral y necesite la información de la gente, de las personas. Entonces, ¿a dónde va a recurrir? Y bueno, va a llamar a personal, a Claro o a la empresa que sea y decir, mira, yo necesito que me vendas 1 millón de datos. Ah, si lo viste, Aileen, bueno, ya tenés ahí, sí, está muy bueno porque uno ahí es como que cae un poco y entiende por qué a veces Gmail, por ejemplo, es gratis, por qué tenemos acceso a la nube gratis, o sea, el gratis entre comillas, ¿no? Porque nada es gratis. O sea, las empresas ganan dinero a costa de la información que nosotros les damos, de alguna manera, es
con lo que se van a encontrar en ese documental. Pero volviendo a esto que preguntaba la compañera recién, si te llaman por teléfono es porque esa información en algún lado está. Y eso es lo preocupante, ¿no? Porque o sea, están de alguna manera jugando o lucrando con la información de uno, ¿sí? No es que discaron, a ver, voy a discar este número, a ver quién me atiende. No, así no funciona. Así no funcionan las cosas, lamentablemente, en el mundo de hoy. Pero está bueno que lo preguntes, que te saques la duda, porque justamente son las cosas que a veces uno, y por ejemplo, esto que estamos viendo te ayuda a entender un poco cómo funciona todo, ¿no? Pero bueno, en ese caso, no sería un muestreo no probabilístico, sino que sería un muestreo probabilístico, justamente porque vos, de alguna manera, estás identificada. En algún lado está tu información. Igual, si tienen otra opinión, esto es lo que, de alguna manera, lo que hice la teoría y lo que yo, de alguna manera, pienso también. No es que esto es la verdad de todo. Si alguien tiene alguna otra mirada o postura, la planteamos, no hay ningún problema. Bien, y bueno, acá lo que les mostraba es que, más allá de que los muestreos no probabilísticos no son los ideales para hacer extrapolación o para hacer inferencia, mucha parte de los estudios, los análisis que se hacen, son justamente no probabilísticos. Pero nosotros, obviamente, nos vamos a abocar a los probabilísticos, porque obviamente es donde aparece la teoría de la probabilidad, y dentro de las técnicas que se utilizan en los muestreos probabilísticos, aparecen las técnicas que se conocen como muestreo aleatorio simple, muestreo sistemático, muestreo estratificado y muestreo por grupo, que ahora lo vamos a ir viendo de alguna manera un poco de manera breve y resumida, para que esto no es tan importante, pero sí es bueno que más o menos tengan una idea cuál es la diferencia que hay entre estas técnicas de muestreos que se dan. Bueno, y de alguna manera para que puedan entender un poco lo que diferencia a estas técnicas probabilísticas de las justamente no probabilísticas. El más fácil y el más simple de todos, justamente porque su nombre lo dice, es el muestreo aleatorio simple. En el muestreo aleatorio simple, recuerden que estamos viendo muestreos probabilísticos, por lo tanto todas las unidades observacionales están identificadas, ¿sí? Por más que sea aleatorio, no significa que se eligen a las personas al azar. Al azar se las van a elegir, pero previamente esas unidades o esas personas están identificadas. O sea, lo que están viendo acá es que cada una de estos dibujitos son personas que ya están identificadas. O sea, yo ya las tengo definidas. Y a partir de esa identificación o de esa definición, ahí yo sí selecciono de manera aleatoria. ¿Sí? Pero eso es lo que diferencia el muestreo probabilístico del no probabilístico. En el no probabilístico yo no lo tengo definido. Yo no sé quién es esta persona, quién es esta, quién es esta, quién es esta, quién es esta, quién es esta otra. ¿Sí? Yo primero ya las tengo definidas y a partir de esa definición o de esa identificación, yo los selecciono aleatoriamente. Digo, bueno, vos sí, vos sí, vos sí, vos sí, vos sí. ¿Sí? Después aparece el otro método, que es el muestreo sistemático. El muestreo sistemático lo que dice es que, recuerden que yo ya tengo definidas todas las unidades, es decir, que todas estas personas que están acá ya están definidas o ya están identificadas. Entonces yo elijo una al azar, por ejemplo esta, y a partir de acá yo voy saltando de dos en dos. O sea, me salto dos y selecciona vos. Me salto dos, te selecciona vos. Me salto dos, te selecciona vos. Me salto dos, te selecciona vos. Esa sería una forma de seleccionar de manera sistemática a quienes voy a analizar para ese muestreo. ¿Sí? Que de alguna manera diferencia al muestreo aleatorio simple. Después aparece otro muestreo, que es el muestreo estratificado, que
previamente esas unidades ya están definidas e identificadas, pero por estratos. ¿Qué significa esto de estratos? Que es como que esas unidades o esos individuos de alguna manera van a estar separados en algo que tengan en común, por eso se llaman estratos. Para que lo puedan entender mejor, supongamos que se quiere hacer, justamente sigamos hablando de esto de las encuestas electorales. Entonces, se quiere hacer una encuesta a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer? Bueno, estas personas que están acá son todas personas que son hombres que viven en provincia de Buenos Aires. Y estas personas que están acá abajo son hombres que viven en Ciudad de Buenos Aires. Estas personas que están acá son mujeres que viven en Buenos Aires y estas personas que están acá son mujeres que viven en Cava. Entonces, esas unidades ya están separadas de alguna manera. Entonces, para poder tener algo a nivel nacional, ¿qué voy a hacer? Bueno, voy a seleccionar a esta mujer de provincia, a esta mujer de Cava, a este hombre de provincia y a estos dos de Cava. Entonces, de esa forma es como que voy a tener un análisis o un resultado a nivel poblacional de todo el país. ¿Sí? ¿Por qué? Porque previamente esas unidades fueron de alguna manera estratificadas. Y después aparece el otro muestreo, hay miles de muestreos, pero estos son los más utilizados. Es el que se conoce a través de muestreo por clúster o a través de agrupamientos. ¿Sí? Es decir, ahora es como que están las unidades de alguna manera no separadas como en el estrato, sino como que están juntas. Entonces, volviendo al análisis nuevamente de lo que sería encuestas electorales, supongamos que todas estas personas que están acá adentro son todas personas que viven en Ciudad Autónoma de Buenos Aires, perdón por el error, y lo que voy a hacer es seleccionar a estas que viven en el barrio de La Boca y a estas que viven en el barrio de, no sé, Palermo, por ejemplo, para tener dos áreas o dos zonas totalmente distintas. Entonces, para saber qué ocurre o qué resultados o qué opinión voy a tener en toda la ciudad de Buenos Aires, bueno, voy a tener la opinión de la gente que vive en La Boca y la opinión de la gente que vive en Palermo. Entonces, de esa forma voy a tener cierta opinión homogénea de lo que ocurre en toda ciudad de Buenos Aires, ¿no? Entonces, acá, de alguna manera, con estas cuatro técnicas, pueden ver un poco lo que hay detrás del muestreo probabilístico, ¿no? O sea, todas las unidades... Profe, por lo que... Sí, perdón. No, decime. Por lo que entendí entonces, los dos primeros muestreos que están arriba serían muestreos no probabilísticos, y los de abajo serían probabilísticos, si se puede decir. No. Todos los cuatro son, por eso yo lo comenté recién, que nosotros vamos a analizar las muestras probabilísticas. O sea, Okay. lo que a nosotros nos interesa es trabajar con muestras probabilísticas, ¿sí? Porque de esa manera nosotros vamos a poder utilizar la probabilidad para poder hacer esas estimaciones. Por eso decía que todas estas unidades de alguna manera tienen que estar identificadas. Y eso es lo que diferencia al muestreo no probabilístico. ¿Sí? O sea, todas estas unidades en esto y en esto, ya fueron identificadas, ya están de alguna manera definidas para ese análisis. Y después de esa definición o de esa identificación, uno las va seleccionando. ¿Sí? No es que yo acá selecciono estas tres, justo estas tres son de La Boca y justo estas tres son de Palermo. No, yo ya tengo que saber que estas tres viven en Caballito, que estas tres viven en Lugano, que estas tres viven en Villa del Parque, que estas tres viven en Palermo. Entonces, como yo ya las tengo definidas, bueno, voy a seleccionar a estas tres que viven en La Boca y a estas tres que viven en Palermo. ¿Sí? Lo mismo que acá. Yo ya sé que estos son hombres que viven
en Buenos Aires, yo ya sé que estos son hombres que viven en Cava, yo ya sé que estas son mujeres que viven en Buenos Aires, yo ya sé que estas son mujeres que viven en Cava, porque ya están identificadas. Y después de esa identificación, yo selecciono las unidades que voy a estar analizando. ¿Sí? ¿Bien hasta acá? Sí, sí. Perfecto. Bien. Bueno, y ahora acá vamos a entrar un poco en lo que es parámetros y estimadores. Importante también tener en claro esta diferencia. Un estimador va a ser una cantidad numérica que se calcula sobre una muestra. Y ese estimador, lo que uno va a esperar es que pueda hacer una buena aproximación de lo que pueda estar ocurriendo a nivel poblacional con el parámetro que uno quiera estimar. ¿Sí? Es decir, por ahora lo que se tienen que llevar es que el estimador se calcula en una muestra y el parámetro se calcula o es el valor poblacional. Estimador, muestra, parámetro, población. ¿Sí? Nosotros de alguna manera ya estuvimos trabajando con estimadores porque, ¿se acuerdan que en la parte de probabilidad nosotros decíamos, bueno, se selecciona una muestra de, no sé, cuando veíamos, por ejemplo, la distribución binomial, decíamos, bueno, selecciono 10 unidades, o sea, selecciono 10 estudiantes, selecciono 15 estudiantes, y calculo cuál es la probabilidad que al menos la mitad, no sé, haya sacado una nota en alguna evaluación mayor a 8, por ejemplo, ¿no? Entonces, ya estábamos de alguna manera trabajando con muestras y de alguna manera estábamos haciendo cierto tipo de estimación, porque es decir, de lo que tomábamos en esa muestra, de alguna manera hacíamos como una suposición o una estimación de lo que se podría estar dando a nivel poblacional. Por eso lo vuelvo a aclarar acá, un parámetro es una cantidad numérica que se calcula sobre una población y un estimador es una cantidad numérica que se calcula sobre una muestra. ¿Sí? Esa es la diferencia importante que hay entre lo que es un parámetro y lo que es un estimador. Bueno, para que puedan entender un poco la diferencia que hay entre un parámetro y un estimador, en esta tabla que les estoy mostrando acá, hagan de cuenta que yo tengo estas 100 unidades. ¿Sí? Estos valores que están acá, en esta parte central de la tabla, son los valores o las cantidades que hay a nivel poblacional. ¿Sí? Supongamos que yo tengo 100 unidades a nivel poblacional, que puede ser el valor de la variable que se les ocurra. Edad, peso, nada, no sé, lo que se puedan llegar a imaginar. ¿Sí? Entonces, si yo quisiera conocer el promedio de los valores de esta población, a partir de esta variable, ¿qué tendría que hacer? Ir sumando todos los valores que tengo, estos 100 valores que tengo acá, y dividirlos por 100. Y ahí me va a estar dando el parámetro para esa medida que yo quiero calcular. Pero eso se hace en la estadística descriptiva, que eso fue lo que de alguna manera yo traté de mostrarles en la anterior unidad. Cuando yo tengo un conjunto de datos, analizo todos esos datos para calcular el promedio y lo divido por el total de datos que tengo. Y me quedo con el promedio. Pero como nosotros no vamos a estar trabajando con los valores poblacionales, sino a partir de muestras, ahí vamos a ver cómo hacer una estimación de todos estos valores. Entonces, para eso, lo que yo voy a hacer, en vez de analizar a todas estas 100 unidades, es seleccionar solamente a las que tengo acá resaltadas en color verde. ¿Sí? Entonces yo voy a seleccionar solamente a estas 5 unidades, ¿sí? 44, 52, 47, 33 y 42, y lo que voy a hacer es calcular el promedio de estas 5 unidades, y ver si ese promedio, o sea, con ese promedio que yo voy a estar calculando, voy a hacer una estimación de lo que va a ocurrir a nivel poblacional. ¿Sí? Tengan en cuenta que eso
o sea, a nivel poblacional yo no voy a saber cuál es el valor de ese promedio, ¿sí? Yo acá les estoy dando ya esto, porque ya lo calculé, les estoy dando esto que se conoce como la media poblacional, o sea, la media aritmética de todas las unidades, por eso se llama media poblacional, y empiecen a familiarizarse un poco con la notación que la media poblacional siempre va a tener el símbolo o va a estar identificada por esta letra mu, ¿sí? Eso va a ser la media poblacional, y que, o sea, si yo calculo, como les decía recién, sumo todos estos valores y lo divido por 100, me va a dar 50. Y esto que tengo acá, este sigma, es el desvío poblacional. También empiecen a acostumbrarse un poco a identificar lo que es el desvío poblacional, porque siempre lo van a tener con ese sigma. Pero esto raramente se conoce, ¿sí? Y acá viene un poco el dilema de la estadística inferencial, que es, si yo conozco todas las unidades de la población, ¿para qué voy a estar trabajando con muestras? ¿No? Es decir, si yo puedo llegar a calcular todas las unidades y calcular su promedio, o sea, calcular su media poblacional, ¿para qué me voy a tomar el trabajo después de calcular una muestra? O sea, lo que se supone es que eso es imposible de hacerlo, ¿sí? Acá yo simplemente lo estoy mostrando con un ejemplo para que ustedes entiendan en la vida real el por qué no se trabaja con analizando a toda la población, ¿sí? Y lo pueden llevar nuevamente al ejemplo de las encuestas electorales. O sea, imagínense que la mayoría de las encuestas, el tamaño de las unidades que se relevan son entre 1000 y 3000, como mucho, ¿sí? Generalmente son entre 1000 y 2000 la mayoría de las unidades que se analizan, ¿sí? Porque primero que lleva tiempo poder analizar a muchas unidades, y después el costo que implica poder analizar a más unidades. Entonces, esto generalmente a veces, esto no se va a conocer, o sea, esto yo no lo voy a saber, ¿sí? Porque si yo, vuelvo a repetir, si yo lo sé a esto, ¿para qué voy a estar trabajando con una muestra, ¿no? Entonces, recuerden que esto es la media poblacional, y esto sería el desvío poblacional. Entonces, lo que yo voy a hacer ahora es calcular el promedio de estas 5 unidades. Recuerden que sumo estos 5 valores, y ahora lo voy a dividir por 5, y eso me da 43,6. Y este promedio es lo que se conoce como media muestral, ¿sí? Que a diferencia de la media poblacional, se simboliza con esta X raya, ¿sí? Esto es lo que se conoce como media muestral. ¿Y qué significa esa media muestral? Bueno, me quedo cualquier cosa. Esa media muestral, de alguna manera, me define lo que ocurre, o sea, me está dando una estimación de cuál es el promedio a nivel poblacional. Es decir, si esto yo no lo conozco, que es lo que generalmente ocurre, yo no sé que la media es 50. Bueno, pero para eso yo voy a tomar una muestra, y con esa muestra voy a estimar ese valor que yo quiero conocer. ¿Se entiende? Porque esto es un poco lo que hay detrás, o sea, esta sería la base de lo que hace la estadística inferencial, ¿sí? Hace estimación de algo que yo no voy a conocer, o de algo que yo no conozco. ¿Sí? ¿Se entendió esa parte? Sí, profe, esos 5 edades, yo le dije que eran edades, son una muestra del Bueno, total. exacto. Por ejemplo, supongamos que yo acá estoy queriendo estimar la edad de estas 100 personas, ¿no? Entonces, para no tener que estar calculando edad por edad y calcular el promedio, digo, bueno, no, tomo estos 5 valores, calculo el promedio, y yo digo, bueno, en promedio las edades de estas personas es 43,6 años. Lo real hubiera sido esto, que el promedio me hubiera dado 50.
Entonces, acá ya empieza a aparecer algo que a ustedes les tiene que empezar a hacer un poquito de ruido. ¿Qué es? Bueno, acá me dio el promedio 43,6 porque yo elegí a estas 5 unidades. ¿Qué hubiera pasado si yo en vez de elegir a estas 5 hubiera elegido a esta que está acá, a esta que está acá, a esta que está acá? Eso lo estaba por preguntar justo. ¿Qué pasa si tomo otros 5? Recién lo hice, me dio Bien. otro promedio, por ejemplo. Exacto, muy bien. Yo, obviamente, y ahora lo vamos a ir viendo eso, ¿sí? Es decir, obviamente que yo, según la muestra que tome, me va a estar dando otros resultados. Entonces, acá lo pueden empezar a asociar un poco a lo que veíamos con las encuestas. Es decir, si yo tomé una muestra de un determinado grupo de personas que me dieron su opinión, yo tengo que tener en cuenta que esa opinión va a depender de esas personas, que si yo vuelvo a hacer una nueva encuesta con una muestra totalmente distinta, seguramente los resultados van a ser distintos. El tema es después cómo hago o en qué me apoyo para poder decir que eso es lo que va a estar ocurriendo a nivel poblacional. Y eso es lo que vamos a estar viendo ahora un poquito, de qué es lo que hace o cómo hace la estadística inferencial para poder hacer eso, ¿no? O sea, en definitiva, cómo acercarme de este 43,6 a este 50, que es lo que verdaderamente me debería dar. Entonces, el promedio de la muestra, obviamente que no coincide con el poblacional, ¿sí? Y eso es algo que siempre se va a dar. Y eso es porque esa diferencia que yo tengo entre lo que me dio la muestra y lo que ocurre verdaderamente a nivel poblacional es lo que se conoce con el nombre de error muestral, ¿sí? En este caso, el error muestral es de menos 6,4. ¿Por qué? Bueno, porque si yo a lo que me dio la muestra le resto lo que realmente me tendría que dar, me da una diferencia de 6,4, en este caso negativo, ¿no? Esto de error muestral, yo no sé si, vuelvo, por eso me estoy apoyando y mucho en lo de las encuestas electorales, porque es el ejemplo más claro para poder entender un poco lo que hay detrás de todo esto. En el caso de las encuestas electorales, la mayoría de las consultoras siempre dan el error muestral. El tema es que la mayoría de los medios no dicen ese error muestral. ¿Por qué? Bueno, porque la gente, primeramente, que no tiene por qué entender lo que es error muestral, pero sería importante que se le pueda decir a la gente, o sea, que se pueda comunicar qué es lo que me está dando ese error muestral. El error muestral, en el caso de las encuestas electorales, generalmente oscila entre un 3 y un 5%. ¿Sí? Generalmente es lo que la mayoría de las encuestas, la mayoría de las consultoras atribuyen a los resultados que ellos están dando. Entonces, ese error muestral que está entre el 3 y el 5%, de alguna manera lo que me quiere decir es que si esa encuesta o esa consultora a tal espacio político le está dando una intención de voto del 35%, lo que me quiere decir, si yo tengo un error muestral del 5%, es ojo, porque en realidad ese valor puede estar entre un 30 y un 40%. ¿Sí? Porque justamente tengo un error del 5%, es decir, lo que yo me puedo estar equivocando en esa estimación del 5%, yo a ese 35 le tendría que sumar 5 y restarle 5 para poder decir, bueno, en realidad la intención de voto para este espacio político va a estar entre el 30 y el 40%. Obviamente que cuando los medios comunican este tipo de estimaciones, lo hacen con lo que se conoce como estimación puntual. Y esto que estamos viendo acá de 30 y 40 sería lo que nosotros de alguna manera vamos a ver más adelante como intervalo de confianza. Es decir, un intervalo en donde se podría estar dando ese posible resultado. Fíjense en que esto tiene más sentido
finalmente con lo que después sucede, ¿no? Porque el tema de la estimación puntual es algo difícil de poder dar o de poder acertar. Generalmente se dan este tipo de estimaciones y es con lo que trabajan las consultoras, porque es como que trabajan en un rango, en una franja de posible valor. Es decir, puede ser que como mínimo lo vote un 30%, pero puede ser que como máximo lo vote un 40%. ¿Sí? Vuelvo a repetir, generalmente trabajan entre estos valores porque imagínense que si una encuesta tiene un error del 20%, y la verdad que no sirve para nada, porque si yo tengo que dar un 35% de intención de voto y tengo un error del 20%, y bueno, yo voy a estar entre un 15 y un 55%. Entonces ahí ya se abre bastante la franja de los posibles resultados que se podrían estar dando. ¿Sí? Por eso se entiende y se supone que ese error muestral tiene que ser lo más acotado posible. ¿Sí? Pero bueno, volviendo para no irnos de tema, ese error muestral de alguna manera es el costo que uno paga por no haber analizado a todas las unidades de esa población. ¿Sí? Y volviendo a lo que dijo recién el compañero, obvio que si yo ahora, en vez de haber tomado estos 5 valores que tomé acá, ahora tomo estos otros 5 valores, ¿qué va a ocurrir? Yo voy a tener que, a partir de estos 5 nuevos valores, mi promedio ahora me da 52,4. Entonces ahora mi error muestral es de 2,4, porque es la diferencia entre lo que me dio la muestra y lo que verdaderamente me tendría que dar, ¿no? Entonces, obviamente que si a esto yo lo repito y lo repito, cada vez voy a tener distintos valores, o sea, distintos errores muestrales. Y ahora un poco es lo que nosotros vamos a empezar a ver qué hace la estadística para decir, bueno, ¿con qué valor me voy a quedar? ¿Con el de esta muestra o con el de esta otra muestra? ¿Qué creen ustedes que debería pasar? Y quedarme con el que me dé menor error muestral, o sea, el que esté más cerca de lo que ocurre a nivel poblacional, ¿no? Bueno, Sí, profe, pero usted dijo que el error, poblacional no se sabe. exacto, eso Entonces, no se ¿cómo sabe. sabe el error muestral? Y ahora vamos a ir, y eso es lo que yo quiero que a ustedes les quede bien en claro, ¿sí? Ahora vamos a ir un poco a ver cómo hace la estadística, o qué es lo que dice la estadística que va a estar ocurriendo con este valor poblacional. Está bien y está perfecto eso que vos decís. Esto, esperen que ahí estaba justamente buscando el marcador, esto yo generalmente no lo conozco, no lo voy a conocer. Entonces, está bueno lo que vos planteás, por decir, ¿cómo voy a calcular ese error muestral si yo esto no lo conozco? Bueno, ahora vamos a ver un poco qué dice la estadística que se puede hacer en esos casos. ¿Sí? Pero está bueno lo que vos planteás. Bueno, cerrando un poco esto, tengan en cuenta que los parámetros es una cantidad numérica que se calcula a nivel poblacional. Por eso, los parámetros no cambian. O sea, son valores que van a ser siempre constantes. Lo que sí cambia y que es aleatorio son justamente los estimadores. ¿Sí? Es decir, los valores que yo voy a obtener de muestra en muestra. Esos sí van a ir variando. ¿Sí? Y justamente porque esos estimadores son variables aleatorias. Fíjense en cómo nosotros ahora retomamos eso que vimos antes en unidades anteriores de variables aleatorias, y como ya vimos en variables aleatorias, nosotros podemos calcular probabilidades de esas variables aleatorias. Entonces ahí es donde volvemos a meter nuevamente lo que vimos de probabilidades en las primeras unidades. ¿Sí? Por eso quiero que también quede claro que los parámetros son valores constantes, pero los estimadores son valores que van variando de muestra en muestra, por lo tanto son variables aleatorias. Bueno, un poco la respuesta
no la que yo estoy dando, sino la que da la estadística, y de que cómo hago después para, de alguna manera, suponer cuál es el MU, ¿no? Esa media poblacional MU que yo, como le dije antes, debería ser desconocida. Lo que dice la estadística es, y acá vuelvo nuevamente, van a tener que hacer un esfuerzo para empezar a entender la notación, porque entender la notación me ayuda a entender un poco lo que dice la teoría. Esto que les estoy marcando acá sería de alguna manera la media muestral. Y esa mu que tienen del otro lado de la igualdad es la media poblacional. Entonces, acá ya podemos empezar a ver un poco y responder la pregunta que nos hizo recién el compañero. ¿Qué es lo que nos dice la estadística? Que esa media muestral va a ser igual a la media poblacional. Ahora, ¿cuándo se va a dar eso? Cuando yo de alguna manera pueda promediar todas las medias muestrales. Todas las medias muestrales. ¿Sí? Yo voy a avanzar un poquito, pero después voy a retomar el ejemplo que estábamos viendo recién de la tabla. Y después, aparte de conocer, de poder estimar esa media poblacional, yo necesito saber cuál va a ser la variabilidad, o sea, cuál va a ser la dispersión que van a tener esas medias muestrales. Bueno, lo que dice la estadística, o la teoría estadística en esos casos, es que este sigma de X raya, esto sería el desvío muestral, lo dejo así para, bueno, se los escribo para que quede bien claro. El desvío muestral es igual a esto, que sería el desvío poblacional dividido a la raíz de n. ¿Sí? Tengan en cuenta que el sigma solo es el desvío poblacional. ¿Sí? Entonces, lo que dice, vuelvo a repetir nuevamente, la teoría estadística, es que si yo llego a promediar todas las medias muestrales, la media de todas esas muestras va a ser igual a la media poblacional. Y que la variabilidad que van a tener esas medias muestrales va a ser igual al desvío poblacional sobre la raíz de n. ¿Sí? Ahora vamos a volver a esto porque esto es un poquito complejo. Más allá de que parezca, vuelvo a repetir, parezca una simple fórmula, es un poco, a veces difícil de poderlo asimilar. Entonces, el desvío estándar de un estimador, que sería esto que tengo acá, se conoce como el error estándar, y de alguna manera me da una idea de qué precisión voy a tener al hacer una estimación. Y ahora, en un par de filminas, vamos a ver esta idea de precisión a qué hace referencia. Pero de alguna manera, si yo les tengo que describir gráficamente lo que quiere decir esto, es acá, en este gráfico que pueden estar viendo acá, yo lo que les estaría dibujando o representando gráficamente sería el histograma de los 100 valores que veíamos recién en la tabla, porque justamente tienen una media de 50 y un desvío poblacional de 10, y de alguna manera sería esta distribución que podemos ver acá en color verde. Y lo que me dice la estadística es que si yo, en vez de conocer todos esos 100 valores o esas 100 unidades, yo me quedo con muestras de tamaño 5, la distribución que va a tener esa variable aleatoria o ese estimador va a ser esta curva que podemos ver acá, que tiene
la misma media de 50, pero el desvío es de 4,47. ¿Por qué de 4,47? Porque lo que estoy haciendo es haciendo este cálculo. Es decir, este sigma de X es este 10 que tengo acá, que es el poblacional, dividido la raíz de 5. ¿Por qué 5? Porque fue el tamaño de la muestra que recién calculamos. ¿Se acuerdan que eran 5 unidades que yo seleccioné? Bueno, entonces el n, el tamaño de la muestra es 5. ¿Sí? Y esto me da este 4,47 que tengo acá y el mu que tengo acá. Es decir, más o menos para que puedan entender lo que les estoy mostrando acá, lo que estamos viendo. Lo que tengo arriba de color verde sería la distribución de los 100 valores que tengo en esa tabla. Y esto que les estoy mostrando acá sería la distribución que va a tener el estimador si yo llegara a seleccionar todas las muestras posibles de tamaño 5. ¿Sí? ¿Se entiende? Sí, se entiende, profe, pero el desvío ¿de dónde sale? Este desvío de 10, El desvío de 10, claro. porque yo a ese desvío lo tuve que haber calculado previamente. Mm. Ah, ¿Sí? ya. O sea, es el desvío de la población. ¿Sí? Sí, sí. A ver, ahora voy a volver nuevamente a la tabla que veíamos recién. ¿Sí? Yo sé que esto, vuelvo a repetir, parece fácil, pero no es, porque primeramente que es mucha teoría la que hay detrás, y después son muchos conceptos muy abstractos, de los cuales uno, si hay cosas que no están bien claras, por más que avance, no lo va a terminar de entender. ¿Sí? Es la parte más compleja que tiene toda la estadística inferencial. Y todavía no vimos el teorema central del límite. Lo que estaríamos viendo acá es un poco la distribución que va a tener el estimador de la media poblacional. Voy a volver al ejemplo que veíamos recién, y ahora vemos, tampoco los quiero quemar, por eso le dije antes, quemarles tanto la cabeza con todo esto, porque es muy complejo. Yo lo que les mostré acá es, suponiendo de que esta es mi población, tengan en cuenta que esta población solamente tiene 100 unidades, generalmente las poblaciones son muchísimo más grandes, ¿sí? Entonces acá lo estamos viendo como un ejemplo para que uno lo pueda entender y lo pueda asimilar. Supongamos que yo tengo esta población con estas 100 unidades. Obviamente que yo acá ya conozco esto y conozco esto. ¿Sí? O sea, conozco la media